Este, ya, mi amor. Dice Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice ahí? Yo soy. Vamos a orar. Mi Dios, en esta noche quiero agradecerte porque nos has traído hasta aquí. Gracias también te damos porque sabemos que Jesucristo, tu Hijo, es el que ha dado a conocer tu nombre y tu grandeza y tu poder. Y sabemos que en Él están escondidos escondidos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Solo en Cristo podemos estar vivos, completos. Solo en Cristo podemos tener vida y pues sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Así que te ruego que abras nuestro entendimiento para que este pasaje traiga luz a nuestro corazón. Y pues Dios, que nos hables a cada quien lo necesario, aún a los más pequeños o a los más grandes, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Entonces dice el 58, mis amados. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora quiero que regresemos al versículo 31. El por qué Jesús dijo esta verdad. La tercera ocasión que Jesús dice yo soy. Y aún en esto, pues sabemos que cada parte de lo que está escrito en la Biblia pues es por nuestro bien. La semana pasada, hace 2 semanas más bien, vimos en el mismo capítulo 8 que Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y ahora Él dice que antes de que Abraham fuera, Él es. Ahora, dice a partir del versículo 31, ¿ya lo tienen ahí? Es Juan 8:31. Dice lo siguiente. Déjenme cambiar esto. Ese no lo ocupo. Gracias, mi hermano. Ahí está. No, está bien. Gracias. Dice el versículo 31, mis amados. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice ahí? Ayúdenme. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, el Señor Jesucristo está con un grupo de personas. Un poco antes dice que algunos de la multitud habían creído en Él, pero dice algo importante que llama mi atención. Dice, si ustedes permanecen. Esta palabra permanecer tiene que ver con la obediencia. Ahora, sabemos por la escritura que el hombre o la mujer, el ser humano en general, es salvo por creer en Cristo y que vamos a poder permanecer en Él porque Él nos ayuda a permanecer, pero una señal de alguien que está en Cristo, ahorita lo veremos más adelante, es que es alguien obediente a la palabra. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la obediencia que nos va a contar al final de todo es la obediencia perfecta de Cristo, pero Jesús dijo estas palabras, vean, vayan con su vista ahí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice ahí una verdad muy importante, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Entonces quiere decir que todos aquellos que no son sus discípulos no van a permanecer en su palabra, no van a hacer lo que Él hizo, no van a enseñar lo que Él enseñó, no van a vivir lo que Él nos mandó a vivir y a poner en práctica. Ahora, la permanencia, mis amados, o el permanecer en Cristo es por la gracia que tenemos. La gracia del Señor nos ayuda día tras día a permanecer en Él. De hecho, la gracia de Dios nos da lo necesario cada día para recordar que lo que Él hizo por nosotros es suficiente. Ahora, esto es importante porque si alguien no permanece viendo a Cristo, aún dice el autor a los hebreos, ¿no? Que pongamos nuestros ojos en Él, y alguien no permanece haciendo lo que Él mandó a hacer, probablemente no hay fe. Es por eso que podemos ver actualmente que hay muchos que dicen ser creyentes o decían que antes en su vida eran cristianos, pero ellos dicen, bueno, es que ya no lo soy. Ahora, la realidad es que nunca fueron creyentes. Alguien que se apartó y se perdió y nunca volvió al Señor, pues nos damos cuenta que probablemente nunca creyó realmente. Nunca creyó. Podemos aún darnos cuenta de que habrá personas a nuestro alrededor que al final de su vida estén perdidos. ¿Por qué? Porque no eran personas que habían entendido y habían nacido de nuevo, no habían entendido lo que Cristo hizo por ellos. Ahora, vayan ahí sin perder Juan 8, vayan a Juan 15 porque está muy relacionado este pasaje con el capítulo 15, que llegaremos más ahí en unas 3 semanas más. Pero dice Juan 15, en el versículo 7, el Señor Jesús está hablando nuevamente antes de ir a la cruz y Él dice, otro yo soy,
Yo soy la vid verdadera, esto lo veremos más adelante. Pero ven el versículo 7, dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, aún sabemos, mis amados, que para poder acercarnos a Dios, la manera o el medio es Cristo, pero dice el Señor Jesús que todo lo que pidamos en su nombre va a ser hecho. Nuevamente, el ser humano trata de usar pasajes como estos para pedir dinero, pedir cosas que no son algo que Dios necesariamente nos tenga que dar, pero aún el Señor Jesús está hablando de una obediencia a Él, a su palabra. De hecho, el Salmo 119 me gusta porque dice que la palabra es como una lámpara a sus pies. Aún ustedes que son padres, cuando instruyen a sus hijos en no hacer algo, en hacer algo, es por el bien de ellos. Ellos no lo verán. Tal vez nosotros de pequeños no veíamos por qué nuestros padres nos decían, hey, no hagas esto, no hagas lo otro, porque ellos sabían que era bueno para nosotros. Pero Jesús dice aquí esto, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, es importante, mis amados, esta misma palabra es la que se utiliza, regresen a Juan 8. En Juan 8, el Señor Jesús está diciendo que debemos permanecer en Él, confiar en Él, creer en Él, saber que Él hizo todo por nosotros. Pero ahorita el Señor Jesús va a explicar por qué dice esto. Ya regresaron ahí a Juan 8. Vean ahí el versículo que sigue. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice ahí? La verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora, esto es importante porque el ser humano cree que es libre, pero el ser humano es esclavo a algo. De hecho, ahorita lo veremos más adelante. La Biblia dice que somos esclavos del diablo o somos esclavos de Cristo. Solo hay dos caminos, solo hay dos maneras de vivir, siendo enemigos de Dios, esclavos del diablo, o siendo hijos de Dios a través de Cristo. Y dice Jesús esta verdad, y conoceréis ¿qué? La verdad. Hay un pasaje en Juan 14:6, que no sé si alguien lo sabe de memoria. Dice Jesús que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahora, esto es bien importante porque si Él es la única verdad, quiere decir que hay algo que es mentira y probablemente el ser humano cree que está en la verdad, pero aún veremos más adelante que aún estos que estaban a su alrededor estaban engañados. Ellos creían que eran hijos de Dios. La pregunta para nosotros que yo haría en esta noche es si estamos en Cristo, si realmente somos libres en Él, si realmente estamos permaneciendo mirándolo a Él y siendo salvos de este mundo perverso. Ahora, vean a partir del versículo 33 lo que dice. Ahorita regresaré al 32. Le respondieron, esta es la multitud que estaba ahí alrededor de Él, estos judíos dice que habían creído en Él, pero el Señor Jesús les está dando una advertencia. Linaje de Abraham, ¿qué? Somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esta es una verdad muy importante porque no sé si ustedes recuerdan que el pueblo de Israel en un tiempo fue esclavo de Egipto, en otro tiempo fue esclavo de Babilonia, en este tiempo el pueblo estaba siendo esclavo de Roma. Ellos creían que eran verdaderamente libres, pero ellos toda su vida habían vivido en esclavitud. ¿Cuál era el problema? Que ellos no veían que eran esclavos y aunque de cierta manera Dios había preservado sus vidas, no eran hijos de Dios. Ahorita lo veremos por qué. Ahora, mis amados, obedecer, por ejemplo, quiero poner el ejemplo de las niñas porque ellas van a obedecerlos a ustedes porque son sus padres. Yo puedo darles una indicación y tal vez lo harán, pero ellas van a obedecer a alguien que realmente es su padre, lo van a obedecer porque ustedes son sus padres. Ahora, fíjense lo que dice aquí a partir del versículo 34, es la manera en la que Jesús responde. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, dice ahí algo muy importante. ¿Qué es? Esclavo del pecado. Hay una versión que me gustó porque dice Jesús, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, podríamos darnos cuenta si realmente estamos en Cristo y hemos sido libres del pecado o seguimos practicando algún pecado. Ahora, nuevamente, ¿cómo puedo ser libres de la mentira, de desobedecer a mis padres, de codiciar, de adulterar, de engañar? A través de Cristo. Dice Jesús en el versículo 32 que la verdad nos va a hacer libres. Ahora, el problema de ellos, mis amados, es que ellos creían que por ser parte de la nación de Israel o del pueblo que Dios había elegido, ellos eran hijos de Dios.
Y el Señor Jesús les va a mostrar lo que había en su corazón, porque vean lo que dice aquí, todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Y vean el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo, ¿qué dice ahí? Sí queda para siempre. Ahora, esto es importante, mis amados, porque muy probablemente Jesús tenía en mente, ¿recuerdan a Agar? Cuando ella tuvo un hijo y ese hijo no era el hijo de la promesa, no era Isaac. Ahora, aún en eso, muy probablemente Jesús tenía en su mente esa enseñanza y ellos creían que eran libres porque eran parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema para nosotros? Que nosotros podemos creer, bueno, yo voy a la iglesia, lo quiero aplicar a nosotros. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo me bauticé. He platicado con varias personas que dicen todo esto, pero la realidad es que su vida no muestra una verdadera libertad que hay en Cristo. Ahora, Jesús está diciendo, bueno, ustedes pecan y todo aquel que peca es un esclavo del pecado. Y ahí podríamos autoexaminarnos cada uno de nosotros, yo también. Si realmente el Señor ya me hizo libre, ¿por qué continúo haciendo un pecado? ¿Por qué continúo en mi corazón odiando, guardando rencor, diciendo mentiras? ¿Por qué lo hago? Probablemente no he entendido lo que Cristo hizo por mí. Y es ahí donde el Señor Jesús les va a mostrar su esclavitud. Ahora, eh, el Señor Jesús, mis amados, Él quiere que nosotros entendamos en el día de hoy que todo aquel que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Todo aquel que practica, y la palabra practicar tiene que ver con hacerlo regularmente. Todo aquel que día tras día practica un pecado, se puede dar cuenta que no es de Dios. Si hay una práctica regular, ahora, nuevamente, un cristiano puede pecar, sí, pero no permanece pecando de una misma manera. Uno sabe que aún nuestra vida pasada era una vida terrible y que ahora ya fuimos libres, pero que no somos ya esclavos más de esos vicios pasados. Entonces, es por eso que Jesús dice, aquí, vean el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres, nuevamente. ¿Quién es el que me va a libertar? Cristo. Probablemente yo he creído que ir a la iglesia, leer un poco la Biblia, orar un poco es lo que me va a dar libertad, pero no, porque olvido lo que Cristo hizo por mí. De hecho, dice Jesús que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Ahora, para nosotros poder continuar en su palabra, continuar en su verdad, pues nos tenemos que dar cuenta que el pecado es algo terrible, algo que Dios odia. Ahora, esto es importante también porque probablemente nosotros creemos que podemos burlarnos del Señor, pero dice la palabra que no, nadie puede burlarse de Él. Podríamos burlarnos aún de nuestra esposa, puedo burlarme de la iglesia y creer que estoy viviendo una vida a medias, siendo como religioso delante de ellos, pero en lo oculto practicando el pecado. Pero el Señor conoce lo que hay en mi corazón. Ahora, una de las cosas que vino a hacer Jesús, más de una, pues, pero una de ellas es, vino a dar libertad a los cautivos, ¿recuerdan? Y éramos cautivos a algo, a la mentira, a la codicia, al adulterio, a la fornicación, al chisme, a algo éramos cautivos, al alcohol, a las drogas, a algún tipo de vicio o de pecado. Mas, sin embargo, al conocer a Cristo, vimos que éramos esclavos de eso, que nos ataba. Uno creía que podía hacer lo que quisiera, que podía hacer su voluntad, pero nos dimos cuenta que éramos esclavos del pecado. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando acudimos a Cristo, escuchen esto, podemos en medio de la tentación ser libres del pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace todo para que ahora nosotros podamos ser libres. De hecho, Él no nos manda a hacer cosas para ser libres, porque Cristo ya hizo todo para hacernos libres. Y es por eso que Jesús dice aquí en este pasaje, vean lo que dice el versículo 37. Dice Jesús, yo sé, es como que Jesús está afirmando, sé que son descendientes de Abraham, pero ¿qué querían hacer ellos? Procuraban matarlo. Ahora yo pregunto, ¿creen que un hijo de Dios iba a querer la muerte de alguien más? No. Mas sin embargo, ellos decían, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, pero dice Jesús, yo sé que ustedes descienden de él, pero ustedes procuran matarme. Vean la razón por la que procuraban matarlo, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ahora, esto es muy importante porque aún el ser humano puede creer que puede hacer su voluntad, pero cuando la palabra de Dios no da fruto,
podemos autoexaminarnos por qué no está dando fruto en nuestro corazón. Es algo que podemos hacer. Mi Dios, ¿por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué he creído que toda mi vida puedo hacer mi voluntad y no ver consecuencias? Pues probablemente no estoy en Cristo. Esa es una condición del ser humano. De hecho, una de las razones por las que el Señor nos llama a predicar el Evangelio aún a los cristianos es porque probablemente han creído cosas que no son verdad. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo, y cuando el Evangelio es anunciado, su vida, su muerte y su resurrección, dice la palabra que es Dios mismo trayéndolos de las tinieblas a la luz. Y es por eso que yo mismo, cada uno de nosotros, deberíamos día tras día recordarnos el Evangelio, recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y como ahorita cantábamos, es como un raudal, como un chorro de agua muy grande que limpia nuestra maldad y que el día de hoy nos va a dar la gracia necesaria para recordar que ya somos libres del pecado. Aún, mis amados, el poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, dice el Señor Jesús que no podemos servirlo a Él y servir a las riquezas. Y yo digo, ¿cuánta maldad puede haber en nuestro corazón? Que creemos que podemos servir a medias al Señor, y el Señor quiere que vivamos completamente para Él en todo tiempo, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en la calle, en todo tiempo. Ahora, Pablo dice a los Corintios, solo quiero que lo escuchen en 2 Corintios 3:17, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿recuerdan qué dice ahí? Hay libertad. Entonces, si el Espíritu Santo ya me ha dado vida, yo voy a poder tener libertad. Ya no soy esclavo a la mentira, al chisme, a cualquier pecado, aún a quejarme. Estaba leyendo un poco sobre la queja y cómo un creyente puede estar en todo tiempo pecando contra el Señor, mas sin embargo, pues aún recordar que lo que nos sucede realmente lo merecemos. O sea, merecíamos ir al infierno, y Dios, a pesar de nuestra maldad, tuvo misericordia de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu del Señor esté en nosotros, dice Pablo, hay libertad, completamente libertad. Nuevamente, no quiere decir que no sea tentado, pero que en el momento que soy tentado, dice la palabra que Dios me da la salida. Y es por eso que Cristo es el que realmente nos va a libertar de ese pecado, de esa naturaleza pecaminosa. Es por eso que aún ustedes como padres con sus hijos, lo único que los ayudará a ellos en su crecimiento es que ellos conozcan a Cristo. Y es por eso que como iglesia tenemos la necesidad de escuchar la palabra, de aprender, de conocer al Señor para ser libres y poder hacer lo que Él hizo. Ahora, vean, regresen ahí lo que dice el versículo 38. Dice Jesús, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y el Señor Jesús va a empezar a mostrarles lo que hay en su corazón. Ahora, hay un pasaje en Juan 1, vayan, regresen conmigo un poquito a Juan 1 sin perder Juan 8. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 11, fíjense, a los suyo vino, ¿y qué dice ahí? Y los suyos no le recibieron. Es por eso que aún tú y yo podemos hablarle el mensaje y desear que nuestra familia, nuestros parientes sean alguien que cree en Cristo, pero si el Señor no hace una obra, podríamos nosotros querer forzarlos a hacer las cosas, pero hasta que el Señor obre en su corazón van a poder realmente ser libres. Aún, nuevamente, ¿qué es lo que va a salvar a mi padre, a mi hermano, a los hijos del alcohol, de las drogas? Cristo. No los va a salvar dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de hacer cosas que no son correctas. Podemos decirles es que eso es malo, pero a los ojos de ellos no es malo. Y es por eso que aquí dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vean el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, el Señor Jesús vino a darnos libertad, pero llama mi atención el versículo 18, vayan ahí al versículo 18. Dice a Dios, ¿qué dice ahí? Léanlo conmigo. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie lo ha visto, a Dios Padre se está refiriendo. El unigénito Hijo de Dios, o sea Jesucristo, que está en el seno del Padre, ¿qué dice ahí? Él lo ha dado a conocer. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel cuando Él vino? Que ellos no creyeron que era Dios, que era el Hijo de Dios. De hecho, una de las razones, de las muchas razones por lo que lo crucificaron fue porque se hacía igual a Dios.
perdonaba pecados, sanaba enfermos y hacía muchas cosas. Pero aún dice que esa palabra seno del Padre tiene que ver con que estaba cara a cara, con que Él estaba en la intimidad con el Padre. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos conocer a Dios a través de Jesús? Solo Él me puede dar a conocer al Padre. Ahora, regresen a Juan 8. Ahorita les diré por qué regresé a Juan 1. Juan 8. Regresen ahí. Ahora, vean el versículo 39. Dice lo siguiente. Respondieron y le dijeron, ¿nuestro padre quién es? Abraham. Ellos no dijeron, nuestro padre es Dios. Nuestro padre es Abraham. Aún viene a mi mente la ocasión en la que Jesús habla del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Y él clama a Abraham y le dice, Padre Abraham, pero nunca no clamó a Dios. No clamó a Dios, clamó a Abraham como su padre, pero no clamó a Dios porque aún ya estaba en un tormento eterno. Ahora, dice aquí, nuestro padre es Abraham. Vean lo que dice aquí Jesús. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Nuevamente, vuelve a repetir, pero ahora ¿qué? Procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahora, vean el 41. Vosotros hacéis obras ¿de quién? De su padre, de vuestro padre. Y vean lo que va a decir Jesús a continuación. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos decían, mis amados, y aún hay muchas personas en la actualidad que creen que Jesús pecó, que creen cosas que son incorrectas, pues, pero ellos lo basaban, aún ellos decían, bueno, tú fuiste concebido antes del matrimonio de José y María. Ellos creían que había sido concebido en fornicación, pero vean lo que va a suceder a continuación, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente ¿qué? Me amarían. Alguien que realmente ha entendido su pecado y que tiene a Dios como Padre por medio de Cristo, va a amar a Dios. De hecho, no podemos amar a Dios. Dice la palabra que nosotros le amamos a Él, ¿recuerdan? Porque Él nos amó primero. Pero nosotros ahora podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo y hacer lo que Él nos mandó a hacer por lo que Él nos mostró. Y vean lo que sucede aquí. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y esto siempre llama mi atención, porque aún Jesús no vino a hacer su voluntad. Jesús dice que Él venía a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, del que lo envió. Vean lo que va a suceder a continuación. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y esto es para nosotros aplicarlo, mis amados. ¿Por qué antes de Cristo no podíamos entender la palabra? ¿La podíamos leer? ¿Alguien nos la podía explicar? El Señor Jesús va a explicarlo. Vean el versículo 44. Vosotros, ¿qué dice ahí? Sois de vuestro padre el diablo. Ahora, nuevamente, el Señor Jesús está mostrando lo que hay en su corazón. Y esa era nuestra manera de vivir. Es por eso que nuestra manera de vivir estaba inclinada al mal, a mentir, a robar, a engañar, a desobedecer a nuestros padres, a odiar, a hacer cosas terribles. Porque ¿quién era nuestro padre? El diablo. Nuevamente, yo podría decir, no, pero mi papá no era el diablo, mi papá era tal persona. Bueno, el Señor Jesús está hablando de manera espiritual. Ese era nuestro padre, el diablo. Ahora, es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando creemos que todas las personas que están a nuestro alrededor, y aún el otro día estábamos platicando un poco, no todo, dice Jesús, que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De hecho, habrá muchas personas que al final de su vida digan, Señor, es que yo traía una Biblia todos los días en mi mano, Señor, yo leí la Biblia, Señor, yo fui al hospital, yo hice tantas cosas, y el Señor Jesús le va a decir, no los conozco. Aún habrá personas entre nosotros que digan, es que yo fui a la iglesia, Señor. Todos los domingos estuve ahí. El problema es que si esas personas que estuvieron entre nosotros no nacieron de nuevo, no creyeron en Cristo, dice aquí, ustedes son ¿de quién? De su padre el diablo. Pero vean lo que Jesús va a mostrar. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego él dice, él ha sido homicida. Recuerden que ellos lo querían matar. Él ha sido homicida desde el principio, y dice aquí, y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué dice ahí?
mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre ¿de qué? De la mentira. Ahí podríamos autoexaminarnos nosotros. Yo aún desde pequeño, esto me hace recordar porque yo desde pequeño mis padres me llevaban a la iglesia cristiana y yo cuando crecí y tuve una vida equivocada y perdida, yo decía yo soy cristiano, o sea, yo ante mis propios ojos yo era cristiano porque yo iba a la iglesia, más ¿cuál era el problema? Que yo no me había dado cuenta que era hijo del diablo, que esa era mi condición. Y es por eso que nosotros debemos día tras día autoexaminarnos si realmente estamos practicando lo que el Señor Jesús practicó. Aún amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos maldicen, amar a las personas que no nos aman o que no son fáciles de amar. Y una de las características de alguien que ha nacido de nuevo, que ha llegado a conocer a Cristo, es porque ha sido libre. Y es por eso, mis amados, que nosotros día tras día deberíamos predicarnos el Evangelio, recordarnos el Evangelio durante el día, porque si olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a olvidar que ya fuimos libres del pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. ¿Por qué la gente enferma? ¿Por qué la gente muere? Por el pecado. ¿Por qué la gente está padeciendo? Por el pecado. Ahora, no quiere decir que un cristiano no padezca, pero la realidad es que tenemos esperanza, porque aún dice la palabra que a los que estamos en Cristo, todas las cosas nos van a ayudar a bien, aún la enfermedad, aún cuando llegue la muerte, el cáncer, alguna situación, eso me ayudará a confiar más en el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que podemos autoengañarnos y decir, bueno, es suficiente, voy a la iglesia, leo la Biblia y puedo vivir como yo quiera. Creo que podemos autoengañarnos, podemos aún engañar a los demás, pero al Señor no podemos engañarlo. Y es por eso que Jesús les dice, ¿ustedes son de quién? De su padre, el diablo. Ahora, cuando alguien está en el dominio de Satanás, que es el príncipe de este mundo, no se da cuenta que las cosas que hace tienen consecuencias. Aún en eso, dice que Satanás habla mentira. ¿Por qué? Porque es el padre de la mentira. ¿Recuerdan cuando Satanás llega a tentar a Eva? Y él le dice, oye, es que si Dios les prohibió comer de todos los árboles, y él usa como una verdad a medias. Es por eso que aún el diablo al día de hoy puede introducirse en la iglesia, haciéndonos creer que no es tan grave hablar del pecado, que no es tan grave a juzgar a los que están entre nosotros, porque uno puede decir, bueno, pues es que el único que nos va a juzgar es el Señor. Pero aún la palabra dice, mis amados, que Satanás se disfraza, ¿recuerdan? Como un ángel de luz. Él viene y aparenta. Hace un rato fui a una reunión y yo le decía a Emma algo que llamó mi atención. A la gente le gusta mucho hablar de sus problemas, de que ellos se sienten mal, y la gente está muy atenta a eso. Pero cuando tú le hablas del pecado, de que eso es centrarse en ellos van a decir, no, es que pues pobre de mí. Y el ser humano se centra tanto en uno que cuando uno ve que lo que uno siente es pecado, pues uno probablemente se aleja de las personas que nos hablan con verdad. Ahora, ¿cuál fue la razón de que querían matar a Jesús? Que Él les decía lo que había en sus corazones. Él les mostraba que no era Dios su Padre. Y aún en eso, mis amados, es importante que nosotros entendamos que esa libertad que Cristo nos da es una libertad completa. Por eso dice ahí que si el Hijo nos libertare, en los versículos anteriores, seremos verdaderamente libres. Y luego dice que el Hijo queda para siempre. Y nosotros podemos tener la seguridad que si estamos en Cristo, nadie nos puede separar de su mano, nadie. Si estamos en Cristo, si no estamos en Cristo, en medio de la aflicción vamos a decir, bueno, yo ya no creo en Él. Ahora, es importante también que nosotros entendamos que Cristo nos vino a librar, nos vino a dar vida para que ya no nos centremos en nosotros. De hecho, muchas de los problemas que hay en nuestros corazones es porque nos centramos en nuestros problemas, en nosotros mismos, nos centramos tanto en el yo, somos tan orgullosos o tan soberbios que nos centramos tanto en nosotros, pero olvidamos que aún el Señor ha permitido todo eso para nuestro bien. Aún nuevamente la enfermedad, la muerte, cualquier situación. Y es por eso que Jesús le dice a ellos, ustedes son de su padre el diablo. Ahora, los judíos o las personas que estaban ahí alrededor de Jesús, ellos reclamaban que Abraham era su padre, ellos decían que Dios también era su padre, pero la Biblia, mis amados, nos muestra que por naturaleza somos hijos de ira. Esa es la condición de todas las personas. Es por eso que todas las personas que están sin Cristo no pueden obedecer a Dios.
No pueden leer su Biblia, no pueden orar, no pueden ir porque son hijos del diablo, están muertos, están camino al infierno. No lo pueden hacer. Aún en eso nosotros debemos entender que por naturaleza somos hijos del enemigo o del maligno y que nunca por naturaleza somos hijos de Dios. El que la única manera de que podamos ser hijos de Dios o la única forma es a través de la adopción que nos da Cristo. Él nos adopta para que seamos hijos de Dios, para que ahora podamos ser libres. Y aún en esto, mis amados, es importante también que nos autoexaminemos estas dos preguntas. O soy hijo del diablo o soy hijo de Dios. No hay alguien que esté huérfano, ¿no? O no hay alguien que tenga otro padre, ¿no? O eres hijo del diablo o eres un hijo de Dios. Y aún en eso creo que podría parecer duro decirle a alguien, es que tú eres un hijo del diablo. Bueno, a alguien, no señalo a ella, a alguien más. Es que tú eres un hijo del diablo. Nuevamente, el domingo pasado estudiábamos una parte en Hechos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 13. Ahí adelantito. Y vean la manera en la que Pablo va a hablar en este capítulo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Está hablando de un mago. Un mago, niñas, era una persona que hablaba de cosas ocultas. No era un mago como que hacía magia, sino que hablaba de cosas demoníacas. Y dice el versículo 8, después de que había un hombre que quería escuchar la palabra, dice, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, él impedía que este hombre escuchara la palabra. Vean el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en el mago, ¿qué le dijo? Oh, lleno de ¿qué? De todo engaño y de toda maldad. ¿Hijo de quién? Del diablo. O sea que nosotros no podemos ver a las personas como que son hijas de Dios. Aún y a pesar de que veamos a un bebé, que diga, ah, qué tierno bebé, mira qué bonitos ojos tiene, ojos azules, ojos café, del color que sean, ¿verdad? Qué bonito, es un hijo del diablo. No es un hijo de Dios, aunque sea un bebé muy hermoso y muy bonito. Si él no conoce a Cristo, irá al infierno. Y es por eso que nosotros no podemos querer ser más buenos que Dios, de querer tratar a la gente como si es hija de Dios. Aún nuestra propia familia, aún pienso en la familia de Jesús, porque aún sus hermanos y sus hermanas, y aún su madre, y aún cada uno de ellos creían que él estaba loco. O es por eso que aún ellos no estaban en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido lo que Cristo vino a hacer por ellos. Es bueno para que nosotros nos autoexaminemos, que muchas veces hemos llamado a las personas que están a nuestro lado hermanos y probablemente no son hijos de Dios. Si no hay un fruto de Cristo en sus vidas, no son verdaderamente libres. Y Pablo aquí le dice, oh hijo lleno de maldad, ¿y qué más? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y después de esto dice que este hombre quedó ciego. Esa es la naturaleza del ser humano. Ciegos, muertos en delitos y pecados, hijos del diablo, camino al infierno. Es la misma condición en la que estábamos nosotros, hasta que Cristo llegó. No es porque yo fui más bueno, porque dejé de mentir, dejé de tomar, dejé de robar, dejé de adulterar, y ahora soy un hijo de Dios porque ya no lo hago. No, somos hijos de Dios adoptados por Cristo, pero antes mi naturaleza mi padre era el diablo. Y creo que olvidamos, hoy estaba leyendo un poco sobre la guerra espiritual que hay, olvidamos que Satanás nos conoce perfectamente. Él era nuestro padre, así como ustedes tienen dos hijas que son muy parecidas, pero ustedes saben cuál es la diferencia de una a otra. ¿Qué le gusta a una? ¿Qué le gusta a la otra? Bueno, Satanás era nuestro padre, él sabe de qué manera nos podía tentar y nos hacía caer y aún nuestra propia carne estaba inclinada a lo malo, pero él era nuestro padre. Entonces, regresen a Juan 8. Es por eso, mis amados, que si alguien está en Cristo, verdaderamente es libre. Y es por eso que alguien en Cristo no puede permanecer en un pecado por mucho tiempo. Aún en el tiempo que uno está casado, se va dando cuenta que el esposo o la esposa es alguien que es un pecador. Sigue siendo un pecador, pero no estamos llamados aún en el matrimonio a recordarnos el Evangelio, a exhortarnos si no estamos viviendo una vida santa. Porque aún en eso podemos estar creyendo que podemos vivir como queramos. Y la realidad es que no. Si estamos en Cristo ya fuimos verdaderamente libres. Ahora, vean lo que dice aquí Jesús, versículo 45. Y a mí,
porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ahora, esto es importante porque el Señor Jesús, mis amados, al ser preexistente, Él conoce todo. Él siempre ha existido. Y es por eso que Jesús va a decir a continuación lo que va a decir, Él sabiendo lo que hay aún en lo más íntimo de nuestros corazones. Vean lo que sigue a continuación. Versículo 46 dice lo siguiente. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ¿qué dice ahí, mis amados? Las palabras de Dios. Oye, es por eso que aún Jesús, ¿recuerdan cuando él decía, el que tenga oídos para oír? Oiga. Y es por eso que yo puedo abrir la Biblia y decir, Señor, estás hablando a mi vida. Ahorita estaba leyendo el Salmo 31 y David hablaba como de su pecado, de su maldad. Y digo, Señor, ayúdanos a no perder de vista qué tan malvados éramos. Porque podemos leer la Biblia pensando que eso que dice la Biblia es para mi esposa o para el esposo. Bueno, eso es para mí. Yo era un enemigo de Dios. Yo estaba camino al infierno. Y por la pura gracia de Dios, Él me salvó. Ahora, dice aquí que solo aquel que es de Dios, que ha pasado de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a oír su palabra. Solo aquel que ha nacido de nuevo va a oír la palabra. Dice, ¿por esto qué? No la oís vosotros. ¿Por qué no la oyen? Porque no son de Dios. Ahí puedo darme cuenta, si realmente he creído. Ahora, ¿qué pasa con alguien, si aún entre nosotros alguien dice, bueno, yo no escucho su voz? Bueno, probablemente no te has dado cuenta que sigues siendo un hijo del diablo y que necesitas creer en Cristo para ser un hijo de Dios, para poder hacer las obras que Él hizo, para poder practicar lo que Él practicó. Ahora, este es parte de la misericordia de Dios, porque Dios no está diciendo, bueno, eres un hijo del diablo, no te quiero. No, si eres un hijo del diablo, ven a mí. Pídeme perdón, dice Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, todos los que están cansados y cargados. Ahora, alguien que ya está en Cristo puede decir, bueno, me perdí un poco. De hecho, cantábamos esa alabanza, ¿no? Muy lejos yo vagué de Dios, mas hoy estoy volviendo a ti. Porque aún recuerdan al hijo pródigo. El hijo pródigo siguió siendo hijo pródigo y siguió siendo hijo a pesar de que estaba perdido. ¿Recuerdan cuando él vuelve y el padre sale y lo encuentra y le dice, este hijo mío estaba muerto, pero él seguía siendo su hijo, mas ahora ha vuelto? Ahora, aún en eso, mis amados, si alguien cae, nuestro deseo es llevarlo al arrepentimiento, que se ponga a cuentas con Dios, que vaya a Cristo para que pueda ser verdaderamente libre. Ese es el llamado del Señor. Nuevamente, Él no, poco antes, recuerdan, bueno, en el capítulo 8 habla de esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y dice que la llevaron, la querían apedrear. Y después de que Jesús dijo, bueno, el que esté libre, aviente la primera piedra. Y después de que todos se fueron, Jesús le dice, vayan conmigo, al versículo 12 del capítulo 8, al capítulo 8, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿ni yo qué? Te condeno. Pero le dice algo importante, vete y qué, no peques más. Eso es algo que Dios quiere. O sea, ya no sigas practicando el pecado. Nuevamente, yo, Omar, no puedo conocer los pecados de cada uno de ustedes. El Señor los conoce. Pero el Señor dice, váyanse y no pequen más. O sea, si ya me pidieron perdón, ¿por qué continúan pecando? Es como si una de sus hijas le dice, papá, es que te agarré una moneda de 10 y mañana lo vuelve a hacer. Y pasado mañana lo vuelve a hacer. Y probablemente ya merece una disciplina, ¿no? Porque lo ha hecho varias veces. Bueno, si es hija, creo que no tendrá la necesidad de tomar algo que es de ella. Porque está en la casa de alguien que es su padre y en vez de tomar dinero que no es de ella, pues, papá, ¿me das 10 pesos? Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Que olvidamos que si ya estamos en Cristo somos libres. No necesitamos seguir practicando el pecado para que Dios nos discipline y nos trate como hijos. Ahora, de hecho, dice la Biblia que Dios disciplina ¿a quién? A sus hijos. Él no va a disciplinar a uno que es bastardo o que no es su hijo. Y si la disciplina es por nuestro bien, pues qué mejor que Dios nos discipline de la manera que Él quiera. Aún aunque nos quite la vida, aunque nos quite la salud, aunque nos quite todo, pero que nos dé a Cristo más y más. Ahora, vean el versículo 12 de eso que ya estudiamos. Dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿yo soy qué? La luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice ahí? No andará en tinieblas. Y al Jesús ser preexistente, que eso quiere decir que siempre ha existido, bueno, la luz vino al mundo, ¿recuerdan a Juan? ¿Y qué amaron más los hombres? Las tinieblas que la luz. De hecho, cuando Jesús nos encontró,
no nos encontró siendo buenas personas, buenos hijos, buenos amigos. Creo que nos encontró en un lugar muy oscuro y nos alumbró y nos sacó de las tinieblas a su luz. Es por eso que nosotros debemos ser luz. Y es por eso que en medio de donde estamos en un mundo de tinieblas, debemos reflejar a Cristo y hablar de Cristo para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que va a obrar en sus corazones? Lo mismo que obró en nosotros. Cristo, el Evangelio. Ahora, vean lo que dice entonces Juan. Ahí regresen al capítulo 8, versículo 48. Dice ahí, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aún vean la manera en la que ellos veían a Jesús. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahora, ¿recuerdan cuando dice Juan que él estaba en el seno del Padre y él ahora lo ha dado a conocer? Imagínense, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, vino a la tierra y estuvo entre nosotros, dice Juan. El problema es que ellos, por su ceguera, por su naturaleza caída, no podían ver que él era Dios. O sea, ellos en su ceguera no podían ver a Jesús como Dios. Lo veían como el hijo del carpintero, como el hijo de un hombre y una mujer común, pero no lo veían como Dios. Ahora, ¿qué puede pasar con nosotros? ¿Qué sucedió con las iglesias de Apocalipsis? Me gusta de vez en cuando leerlas. Las iglesias de Apocalipsis, el Señor les advirtió, vuélvanse a su primer amor, vístanse de Cristo, dejen de pecar. ¿Y qué pasó con ellas? Se desapareció toda esa región, en esa zona, desaparecieron las iglesias. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros día tras día, si empezamos a dejar de ver el pecado como grave, si empezamos a dejar de ver a Dios como soberano, a un Dios poniendo la mano sobre nosotros, pues creo que hacemos un Dios a nuestra manera. Ahora, vean lo que dice aquí el versículo 50, y esto llama mucho mi atención. Dice Jesús, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿qué dice ahí? Nunca verá ¿qué? Muerte. Entonces, nosotros que estamos en Cristo, ¿deberíamos tener temor a morir? Creo que no. Aún, no sé si todos los que estemos aquí aún tengamos a nuestros padres. Y creo que es una de las cosas que sucede en nuestra mente. Y cuando mueran, ¿qué va a pasar? Bueno, yo tengo que hablarles de Cristo para que el Señor obre en sus corazones. Porque aún en eso, mis amados, dice Jesús que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Hace poco tiempo, después del Congreso, 2 hermanos que iban de regreso murieron en su camino. Y aún en eso, pues sabemos que ellos ya están en la presencia del Señor. Nuevamente, aún en medio de la muerte de alguien, podemos decir, bueno, pues sí murieron, pero ya están con el Señor. Ya, ahora, ¿qué nos espera a nosotros? Si estamos en Cristo, vida eterna. ¿Qué sucederá con los que están sin Cristo? Pues muerte y condenación eterna en el infierno, ¿se imaginan? Es por eso que aún al venir y estudiar un poco, nuestro deseo es salir de este lugar, salir a algún lugar, hablarle a alguien de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo sin Cristo. Ahora, vean lo que dice aquí el versículo 51. Nunca verá la muerte. Vean el 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Y vean lo que ellos van a decir. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. Y luego hacen una pregunta. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Ahora, veo la manera en la que ellos siempre hablaban con Jesús, como de una manera para despreciarlo. Pero vean la manera en la que Jesús prudentemente contesta. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros, ¿qué dice ahí? Ahora, fíjense, a pesar de que ellos habían nacido de padres judíos, a pesar de que ellos sabían la Biblia de memoria desde pequeños, sus padres los enseñaban a memorizar capítulos y libros enteros, pero dice aquí que su padre no era Dios, porque cuando Jesús vino no lo conocieron. Ahora dice aquí, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Esto tiene que ver con intimidad. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ¿quién? Como ustedes, como vosotros. Pero le conozco. Ahora, ¿cuál es una de las señales que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús lo conocía? Que guardaba su palabra, que practicaba su palabra. Entonces, alguien que practica la palabra se puede dar cuenta que su vida práctica
no lo va a salvar. O sea, no nos salva no mentir, no robar, no codiciar, no maldecir. Me salva creer en Cristo, pero el obedecer a eso es porque ya creí, porque ahora soy un hijo de Dios. Ese es el resultado de la fe. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Entonces, sí deberíamos autoexaminarnos. ¿Realmente estoy en la fe? ¿Realmente guardo los mandamientos? Nuevamente, los mandamientos no me van a salvar, pero los mandamientos me van a conducir a Cristo. ¿Cuál es el problema? Que al día de hoy muchas personas dicen, bueno, es que podemos decir que somos cristianos y vivir como queramos. No es así. La Biblia deja claro que no es así. Tú puedes autoexaminarte y yo me puedo autoexaminar. ¿Por qué no estamos caminando como el Señor Jesús caminó? De hecho, dice Pedro que Él nos dejó el camino de sus pasos para que lo sigamos. Es como cuando un papá va entre el cerro y su hijo lo va siguiendo donde él pisa, pues el hijo va pisando, ¿no? El Señor Jesús nos dejó para que siguiéramos sus pasos. Ahora, sí deberíamos autoexaminarnos. Y es por eso que dice que Él guarda su palabra. Ahora, vean el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahora, aún Abraham, mis amados, ¿recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? Y aún el Señor le dijo, oye, no lo mates, ahí está un cordero que va a ser sacrificado. Aún Abraham, dice el autor de los Hebreos, que Abraham caminó por fe. Él estuvo esperando a alguien más adelante. De hecho, Abraham, mis amados, no vio lo que iba a suceder en la cruz, pero él caminó por fe. Él sabía lo que venía adelante. De hecho, nosotros seguimos caminando por fe. Miramos hacia atrás en lo que pasó en la cruz. No caminamos por vista, sino por fe. Pero dice, Abraham vio mi vida, mi día, y se gozó. Ahora, vean lo que dicen ellos. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y vean la afirmación que va a decir Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, ¿qué dice ahí? Yo soy. Ahora, esto era una blasfemia para ellos, porque después de ahí dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero ¿qué hizo Jesús? Se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Ahora, mis amados, Jesús, al ser Dios, y al existir desde siempre, el ser el principio y el fin, no tener un comienzo como nosotros tenemos un comienzo, mis amados, para ellos esto era una blasfemia. Él merecía morir por la manera en la que él decía que él existía desde siempre. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Ahora, es ahí donde nosotros deberíamos autoexaminarnos si realmente veo a Jesús como Dios o lo veo únicamente como un Salvador que murió en la cruz y murió para salvarme y puedo vivir como yo quiera. O realmente lo veo como Dios, como el que está sentado en su trono y que va a venir a juzgar a vivos y muertos. Realmente tengo un temor al Señor en el cual puedo hablar de ese Señor al cual se ha dado a conocer a mi vida. Ahora, mis amados, Jesús está diciendo que cuando Dios le habló a Abraham, Dios estaba hablando sobre él. O sea, Dios siempre le estaba mostrando a Abraham lo que Cristo iba a hacer por él. Y es por eso que toda la Biblia nos debe mostrar a nosotros, y es por eso que Abraham se regocijó. Y aún recuerdan lo que Abraham hizo. Abraham fue obediente al Señor en todo lo que él le dijo. ¿Por qué obedeció? Porque él sabía que le esperaba algo más allá. Vayan conmigo a Hebreos. Este pasaje sí no lo anoté aquí, pero el Señor me hace recordar esto. Miren, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 17. Bueno, es un poquito antes, pero el 17 podemos ver ahí. Desde el versículo 8, miren, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció y salió del lugar porque iba a recibir otro lugar como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. El Señor le dijo, oye, deja tu tierra, deja tus parientes y ve a donde yo te voy a decir. Y él lo hizo. Ahora, dice, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, vean el versículo 10, porque esperaba, ¿qué? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios.
Él esperaba algo en eterno, algo que no vio, pero él sabía que Dios le había dicho que iba a suceder algo. Dios le había prometido un Salvador. Él sabía que aún esa ciudad y todo lo que le esperaba era algo que Dios iba a cumplir. Ahora, vean el versículo 17, es el 17 más adelante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora, él sabía que él lo iba a levantar de los muertos. Aún en esto, mis amados, todo lo que Abraham hizo, lo hizo por fe, porque él sabía quién era Dios. Ahora, mis amados, el Señor Jesús vivió los años que tenía que vivir y Jesús hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Pero aún, mis amados, creo que probablemente el Señor nos ha estado llamando a conocerle. ¿Recuerdan? La vida eterna es conocer a Dios. Esa es la vida eterna. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de Cristo. ¿Y cómo conozco a Cristo? A través de la palabra. La pregunta para nosotros es si realmente creemos en Jesús como alguien que siempre ha existido, como alguien que es Dios, o únicamente también lo vemos como un hombre que murió en una cruz y resucitó. No lo vemos como Dios. Y ahí hay un problema en nuestro corazón, porque probablemente tenemos la idea de un Jesús pues únicamente como hombre, pero él no me entiende. Pero aún dice la Biblia, mis amados, que Jesús fue tentado en todo y no pecó. Como hombre, como Dios no, como hombre no pecó, pero aún él entiende aún nuestras debilidades, nuestras luchas, y él es el único que nos puede salvar y sostener. Aún en esto, mis amados, si Jesús es aquel que existió antes de que Abraham naciera, imagínense, ellos creían que eran hijos de Dios porque se decían ser descendientes de Abraham. Aún Pablo en Romanos dice que no todo aquel que dice que es judío lo es de nacimiento, sino aquel que lo es de corazón. ¿Cuál es el problema? Que si nuestro corazón no está cambiado, podemos creer que estamos haciendo las cosas como Dios quiere y nos damos cuenta que no. ¿Por qué? Porque hay un corazón que no está inclinado al Señor, con un corazón que no es nuevo. Ahora, mis amados, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Probablemente nosotros hemos estado mucho tiempo recordando que Cristo ya nos dio libertad, que Él nos libró de las cadenas del pecado, que nosotros no podíamos librarnos a nosotros mismos, pero hemos olvidado que todo lo que hizo Cristo era para perdonar nuestros pecados. Aún, mis amados, Él va a guiar nuestra vida día tras día porque Él es Dios y quiere que estemos cerca de Él. De hecho, dice Jesús, antes de que Abraham fuera yo soy. Mis amados, no hay un pecado nuevo, no hay algo nuevo debajo del sol, dice Salomón. Y todo lo que hay a la vista de nuestros ojos, alguien más ya lo ha vivido. ¿Quién es el único que nos puede dar esa esperanza y esa paz y esa salvación? Cristo. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que probablemente estamos viviendo en esta tierra como que vamos a vivir aquí para siempre, pero no es así. Aún, mis amados, al Cristo libertarnos de la esclavitud del pecado, Él nos va a mostrar lo terrible que hay en nuestro corazón. Seamos esposos, padres, madres, hermanos, y digamos, bueno, ¿por qué sigo luchando con el pecado? Probablemente no me he rendido delante del Señor. Probablemente no he olvidado que Cristo ya me libertó de toda la esclavitud del pecado y que ahora puedo ser libre en Él. Que Él me conocía desde antes. ¿Se imaginan ustedes cuando tuvieron a sus hijas o a sus hijos, pues los vieron hasta que salieron del vientre de su madre? Bueno, Cristo nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de que éramos malvados, Él nos llamó. A pesar de que éramos malos y que estábamos inclinados al mal y que odiábamos a Cristo, Él vino y nos salvó. Porque Él nos amó. Y dice en Juan 13, y nos amó hasta el fin. Él no nos amó nada más el tiempo que le obedecemos. Él nos amó hasta el fin. Nos amó a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados. Y por eso Isaías 53, vayan conmigo ahí por último, Isaías 53, 5. Por eso el Señor Jesús dice que todos aquellos que crean en Él son libertados del pecado, aun si al día de hoy yo me he olvidado de que Cristo es Dios y de que Cristo es autoexistente y que Cristo es eterno y que no hay lugar aún del cual me pueda esconder. Bueno, creo que debería rendirme a Él. Vean lo que dice Isaías 53, versículo 5. Léanlo conmigo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Y luego dice, todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios
cargó en él el pecado de ¿qué? Todos nosotros. Aún y a pesar de que nosotros podamos tener amnesia, se dice cuando olvidamos las cosas, ¿va? A pesar de que nosotros tengamos amnesia y olvidemos lo que Cristo hizo por mí, bueno, a pesar de que nos descarriemos como ovejas, Él al ser el buen pastor, vino para salvar a sus ovejas. Y Él vino para darnos vida. De hecho, estas verdades que están en la Escritura, el que Jesús diga, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, es para que nosotros únicamente confiemos y dependamos de Él. Únicamente, que no confiemos en nada más, ni en nosotros mismos, porque nosotros somos engañosos, nuestro corazón es engañoso y perverso, y si nos guiamos por nuestro corazón creo que estamos en problemas. Pero el Señor quiere que confiemos y descansemos en que la salvación es de Él, que Él ya hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y que aún en esto, mis amados, todos aquellos que crean en Él van a ser libertados del pecado, de la culpa, del poder del diablo, de las consecuencias, y que Cristo vino para darnos esa libertad que probablemente hemos buscado en esta tierra temporal. Todo es temporal en esta tierra, si nos ponemos a pensar. Así que, mis amados, no nos llamamos cristianos porque vamos a la iglesia, no nos llamamos cristianos porque leemos la Biblia o porque nos bautizamos, nos llamamos cristianos por la obra de Cristo a nuestro favor, porque Él fue molido por nuestros pecados. Y eso debería ayudarnos a entender que no todos los que dicen ser de Dios lo son, sino solo aquellos que siguen a Cristo y le obedecen, solo aquellos que están en Cristo. Así que, mis amados, el día de hoy el Señor nos llama a volver a Él si estamos perdidos, si nos hemos desviado o perdido como esas ovejas. El Señor nos llama para ser libres, aún en el pecado que tú estés. Él sabe en cada uno de nuestras luchas diarias, aún como hijos cuando somos desobedientes a nuestros padres, como esposas cuando no se someten a sus maridos, como esposos cuando no tomamos el lugar de Cristo, como hermanos en Cristo cuando no nos amamos, cuando no nos ayudamos a ir al Señor. Él sabe nuestras luchas. Él sabe aún si en nuestro corazón hay pereza, hay odio, hay resentimiento, y Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y ahora nosotros podemos recordar que en Cristo hay libertad, porque si Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, quiero que piensen eso, Él nos conocía desde antes y a pesar de eso vino a la tierra para dar su vida por nosotros, pues ¿qué no hará para preservarnos hasta el fin? Él va a hacer todo para guardarnos en sus manos. De cierta manera, ni nadie va a ser arrebatado de sus manos. Así que, mis amados, ¿cómo estamos actuando? Quisiera hacer algunas preguntas. ¿Como esclavos del diablo o como esclavos de Cristo? Solo hay dos tipos de esclavitud. ¿Realmente hemos sido libres del pecado para ser libres ahora en Cristo? Y si realmente somos pueblo de Dios, dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y es un llamado, mis amados, para autoexaminarnos. Y si somos cristianos, que no sea que digamos que somos cristianos porque nacimos en una familia cristiana, fuimos a la iglesia, sino porque realmente Cristo nos hizo libres y porque ahora en Él estamos completos. Vamos a orar, mis amados.